23 kilómetros. Esa es la distancia que un grupo armado logró arrebatar a sus rivales en una de las operaciones más contundentes de las últimas semanas. Un corredor completo bajo nuevo control. 67 elementos del grupo contrario, que abandonaron sus posiciones y huyeron ante la ofensiva. Lo que está ocurriendo en este momento representa un reacomodo territorial de proporciones mayores, y hoy vamos a explicarte exactamente qué significa esto para la región y por qué las autoridades están en alerta máxima. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, primero hay que comprender qué representa un corredor en la dinámica del crimen organizado en México. No estamos hablando simplemente de un tramo de carretera o una serie de comunidades. Un corredor es una arteria vital, una ruta que conecta zonas de producción con puntos de distribución, que permite el tránsito de mercancía, de elementos armados y de recursos económicos. Controlar un corredor significa tener acceso directo a rutas que valen millones de pesos semanalmente. Significa poder mover personal sin ser interceptado. Significa establecer retenes propios, cobrar derecho de piso a quien transite y, sobre todo, significa demostrar supremacía sobre el rival. Durante meses, esta zona específica había permanecido en disputa. Los enfrentamientos eran constantes, pero ninguno de los dos bandos lograba imponerse de manera definitiva. Las comunidades a lo largo de estos 23 kilómetros vivían en una incertidumbre permanente, sin saber exactamente quién controlaba qué tramo en determinado momento. Eso cambió de manera drástica en las últimas horas. Los habitantes de estas comunidades habían aprendido a leer las señales. Cuando veían cierto tipo de vehículos circulando, sabían qué grupo estaba activo en ese momento. Cuando escuchaban ráfagas en la distancia, calculaban mentalmente cuánto tiempo debían permanecer resguardados. Esta existencia en estado de alerta constante se había convertido en su normalidad. Pero lo que ocurrió recientemente rompió incluso esos patrones conocidos. La escala de la operación, la velocidad de ejecución y el resultado tan contundente tomaron por sorpresa a propios y extraños. Según diversas fuentes consultadas, la operación comenzó durante las primeras horas de la madrugada. Convoys armados ingresaron simultáneamente por 3 puntos distintos del corredor, ejecutando lo que parece haber sido una maniobra previamente planificada con precisión milimétrica. Los reportes indican que al menos 15 vehículos participaron en la incursión inicial. Troconas blindadas, camionetas de 3 toneladas y vehículos de apoyo avanzaron de manera coordinada, estableciendo perímetros de seguridad conforme iban tomando control de cada tramo. Lo que llamó la atención de los habitantes de las comunidades afectadas fue la velocidad con la que todo ocurrió. Testigos de la zona reportaron que, en cuestión de minutos, los elementos que antes controlaban ciertos puntos simplemente desaparecieron. No hubo resistencia significativa en la mayoría de las posiciones. Los sicarios rivales, al verse superados en número y potencia de fuego, optaron por replegarse. Un habitante de una de las comunidades del corredor señaló que escucharon algunas ráfagas durante aproximadamente 20 minutos, pero después todo quedó en silencio. Cuando amaneció, las banderas habían cambiado, por así decirlo. La coordinación del ataque sugiere semanas, posiblemente meses, de planeación previa. No se lanza una operación de esta envergadura de manera improvisada. Alguien tuvo que recopilar inteligencia sobre las posiciones enemigas, identificar los puntos más vulnerables, calcular tiempos de desplazamiento y asegurar que las comunicaciones entre los distintos grupos atacantes funcionaran sin fallas. Este nivel de sofisticación operativa es precisamente lo que distingue a las organizaciones consolidadas de las células criminales improvisadas. El número es significativo. 67 elementos del grupo rival abandonaron sus posiciones a lo largo de estos 23 kilómetros. Algunos huyeron en los pocos vehículos que lograron sacar antes de que los convoys atacantes cerraran las rutas de escape. Otros, según los reportes, tuvieron que hacerlo a pie, internándose en zonas de monte para evitar ser interceptados.
Este éxodo masivo de sicarios representa un golpe considerable para el grupo que perdió el territorio. No solo se trata de la pérdida de la plaza en sí, sino de los recursos humanos que habían invertido en mantenerla. Entrenar y armar a 67 elementos representa una inversión considerable, y ahora esos mismos elementos están dispersos, desmoralizados y sin estructura de mando clara. Las fuentes consultadas indican que varios de los que huyeron probablemente intenten reagruparse en territorios aledaños, pero el golpe psicológico es innegable. Cuando tus propios compañeros abandonan posiciones sin presentar resistencia significativa, la moral de todo el grupo se ve afectada. Además, existe el factor de la información comprometida. Estos 67 individuos conocen rutas, conocen códigos, conocen rostros de mandos intermedios. Si alguno de ellos decide cambiar de bando o es capturado por las autoridades, el daño potencial para su organización original podría ser aún mayor que la pérdida territorial. En el mundo del crimen organizado, la lealtad es un recurso más valioso que las armas. Y cuando 67 personas demuestran que su lealtad tiene límites, todo el edificio organizacional se tambalea. Ahora bien, surge la pregunta obvia. ¿Por qué este corredor en particular? ¿Qué tiene de especial esta franja de 23 kilómetros que justifica una operación de esta magnitud? La respuesta tiene múltiples capas. Primero, este corredor conecta zonas serranas con valles, agrícolas. Eso significa acceso a rutas de producción que han sido históricamente utilizadas para el cultivo de diversos productos de interés para el crimen organizado. Controlar el acceso a estas zonas es controlar la cadena de suministro desde su origen. Segundo, el corredor incluye varios entronques con carreteras estatales y federales. Estos puntos de conexión son vitales para la distribución hacia mercados más grandes. Quien controla estos entronques puede establecer quién entra y quién sale. Puede cobrar cuotas y puede garantizar el paso seguro de sus propios cargamentos. Tercero, y quizás más importante, este corredor había sido considerado durante mucho tiempo como bastión del grupo que acaba de perderlo. Tomarlo no solo representa una ganancia táctica, sino un mensaje claro de que ningún territorio es intocable. Hay un cuarto factor que frecuentemente se pasa por alto: el valor simbólico. En la guerra entre organizaciones criminales, las victorias contundentes sirven como herramienta de reclutamiento. Los jóvenes que consideran unirse a un grupo buscan señales de fortaleza, de capacidad para proteger a los suyos. Una conquista como esta envía exactamente ese mensaje. Reconstruyendo la secuencia de eventos a partir de testimonios de habitantes y reportes de medios locales, podemos establecer una cronología aproximada de cómo se desarrolló la toma del corredor. Todo comenzó cuando los primeros convoys fueron detectados ingresando por la parte norte del corredor. Los elementos que custodiaban esa zona intentaron dar aviso a sus superiores, pero las comunicaciones aparentemente fueron interferidas. Esta táctica de bloqueo de señales es cada vez más común en operaciones de gran escala. Simultáneamente, un segundo grupo ingresó por el extremo sur. Esto creó una situación de pinza que dejó a los defensores del corredor atrapados sin rutas claras de escape. Los que estaban en posiciones intermedias tuvieron que tomar decisiones rápidas: enfrentar a un enemigo que los superaba numéricamente o buscar salidas alternativas. La mayoría optó por lo segundo. Las imágenes que han circulado en redes sociales muestran vehículos abandonados en varios puntos del corredor. Camionetas con las puertas abiertas, algunas con las llaves todavía en el encendido. Los ocupantes claramente salieron con prisa, dejando atrás incluso pertenencias personales. En algunos puntos se encontraron armas abandonadas, fusiles de asalto, cargadores, chalecos tácticos. El arsenal quedó desperdigado a lo largo de varios kilómetros, evidencia del caos que caracterizó la retirada. Los videos captados por algunos habitantes desde ventanas y azoteas muestran el paso de los convoys victoriosos. Filas de vehículos con elementos armados celebrando, disparando al aire en algunos casos, consolidando su dominio sobre el territorio recién adquirido.
Para las comunidades ubicadas a lo largo de estos 23 kilómetros, la situación sigue siendo de máxima tensión. Aunque la fase más intensa de la operación aparentemente ha concluido, los habitantes saben que esto podría ser solo el comienzo de una nueva etapa de inestabilidad. Testigos reportaron que durante las horas más críticas, las calles quedaron completamente vacías. Comercios cerraron sus puertas, escuelas suspendieron actividades y los vehículos particulares desaparecieron de las carreteras. La gente permaneció encerrada en sus hogares, esperando que la tormenta pasara. Un comerciante de una de las comunidades principales del corredor describió la experiencia como aterradora. Señaló que aunque no hubo enfrentamientos directos en su localidad, el paso de los convoys armados fue suficiente para generar pánico entre la población. Niños llorando, familias refugiándose en los cuartos más alejados de la calle, llamadas desesperadas entre vecinos para confirmar que todos estuvieran bien. Esta es una realidad que se repite cada vez que hay reacomodos territoriales de esta magnitud. Los civiles quedan atrapados en medio, sin poder de decisión, simplemente esperando a que los grupos armados definan quién manda ahora. Lo más difícil, según relatan algunos habitantes, es la incertidumbre sobre qué vendrá después. Cada nuevo grupo que toma control de una zona llega con sus propias reglas. Algunos son más estrictos con los cobros de cuotas. Otros imponen toques de queda informales. Algunos incluso regulan aspectos de la vida cotidiana que antes nadie controlaba. Adaptarse a estas nuevas realidades requiere tiempo, y ese periodo de transición es precisamente el más peligroso. Respecto al grupo que ejecutó esta operación, las fuentes consultadas coinciden en que se trata de una facción que ha venido expandiendo su presencia en la región durante los últimos meses. Su estrategia ha sido consistente: identificar territorios en disputa o controlados por grupos debilitados, y lanzar ofensivas coordinadas que abruman a los defensores. Lo que distingue a este grupo es su nivel de organización. No estamos hablando de células improvisadas, sino de estructuras con cadena de mando clara, protocolos de comunicación establecidos y capacidad logística para sostener operaciones de varios días. Los habitantes de comunidades previamente tomadas por este grupo reportan un patrón similar. Primero llega la avanzada, usualmente convoys pequeños que evalúan las defensas existentes. Después viene la operación principal, con suficiente fuerza para garantizar una victoria rápida. Finalmente, se establece una presencia permanente, con retenes y puntos de vigilancia distribuidos estratégicamente. Este corredor de 23 kilómetros ahora entra en esa última fase. Ya hay reportes de nuevos retenes siendo instalados en los principales entronques, de vehículos patrullando las brechas de terracería y de elementos armados ocupando las posiciones que antes pertenecían a sus rivales. La velocidad con la que establecen control territorial sugiere experiencia previa. Este no es un grupo que está aprendiendo sobre la marcha. Son operadores que saben exactamente lo que hacen y cómo consolidar victorias. Del otro lado, el panorama es de crisis. Perder 67 elementos en una sola noche es un golpe que ninguna organización absorbe fácilmente. Más allá de los números, está el factor moral. Cuando tus propios hombres huyen sin pelear, el mensaje que envías a aliados y enemigos es de debilidad. Según los análisis de observadores de la región, este grupo venía enfrentando problemas internos desde hace varios meses. Disputas entre liderazgos, deserción de mandos intermedios y una creciente dificultad para reclutar nuevos elementos habían debilitado su capacidad operativa. La pérdida de este corredor probablemente acelerará ese deterioro. Los territorios que aún controlan se vuelven más difíciles de defender cuando pierdes una posición estratégica tan importante. Las rutas de abastecimiento se complican, la moral de la tropa se resiente, y los aliados comienzan a reconsiderar sus lealtades. No sería sorprendente ver más defecciones en las próximas semanas. Cuando un barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar. Existe también la posibilidad de represalias internas. Las organizaciones criminales no perdonan fácilmente las derrotas.
Los mandos que estaban a cargo de la defensa del corredor podrían enfrentar consecuencias severas por su fracaso, independientemente de si la situación era o no defendible. Hasta el momento, la presencia de fuerzas federales en la zona ha sido limitada. Elementos de la Guardia Estatal fueron desplegados en algunos puntos del corredor, pero principalmente en funciones de contención más que de intervención directa. Esta respuesta medida ha generado críticas por parte de algunos habitantes y funcionarios locales. Argumentan que la velocidad con la que se ejecutó la toma del corredor evidencia fallas en los sistemas de inteligencia y en la capacidad de reacción de las autoridades. Sin embargo, otros señalan que intervenir en medio de una operación de esta magnitud podría haber resultado en un escenario aún más violento. Cuando dos grupos armados se enfrentan con este nivel de recursos, las fuerzas del orden quedan en una posición extremadamente vulnerable. Lo que sí se ha confirmado es que se han solicitado refuerzos federales para la región. La intención aparente es establecer una presencia permanente que disuada nuevos enfrentamientos y, eventualmente, permita recuperar el control institucional de la zona. Pero todos saben que esto tomará tiempo, y mientras tanto, el nuevo grupo dominante del corredor consolidará su control. Las autoridades municipales, por su parte, han optado por un silencio prudente. En zonas donde el crimen organizado ejerce tanto poder, los funcionarios locales saben que pronunciarse públicamente puede tener consecuencias personales graves. Lo que estamos presenciando no es un evento aislado. La toma de este corredor se inscribe en un patrón más amplio de reacomodo territorial, que ha caracterizado a varias regiones del país durante los últimos meses. El debilitamiento de ciertos grupos tradicionales ha creado vacíos de poder que organizaciones emergentes buscan llenar. Cada corredor tomado, cada plaza arrebatada, representa un paso más en la reconfiguración del mapa criminal mexicano. Para las comunidades afectadas, esto significa vivir en una incertidumbre permanente. El grupo que hoy controla su territorio podría ser desplazado mañana por otro aún más poderoso. Y cada cambio de mando viene acompañado de nuevas reglas, nuevas cuotas y nuevos riesgos. Los comerciantes que operan a lo largo del corredor ahora deberán adaptarse a las exigencias del nuevo grupo dominante. Los transportistas que utilizan estas rutas tendrán que renegociar permisos de paso. Incluso las autoridades locales deberán recalibrar sus relaciones con una estructura criminal diferente. A nivel regional, esta conquista podría desencadenar una serie de movimientos en cadena. El grupo perdedor buscará compensar en otros frentes. El grupo ganador, envalentonado por su victoria, podría lanzar nuevas ofensivas, y otros actores que han permanecido al margen podrían ver oportunidades en el caos resultante. Más allá de los números y las estrategias, hay historias individuales que merecen atención. Los 67 sicarios que huyeron no son solo cifras en un reporte. Son personas que tomaron decisiones en cuestión de segundos que probablemente definirán el resto de sus vidas. Algunos habrán llegado a este mundo por desesperación económica, otros por amenazas a sus familias, unos cuantos por convicción genuina en la causa de su grupo. Pero ahora todos comparten una realidad común. Son fugitivos doblemente perseguidos. Por las autoridades, que los buscan como criminales, y por sus antiguos empleadores, que no perdonan fácilmente la deserción. Los próximos días serán críticos para estos individuos. Algunos intentarán reincorporarse a su grupo original, arriesgándose a ser ejecutados como cobardes. Otros buscarán unirse al bando ganador, traicionando a quienes hace poco llamaban compañeros. Y unos pocos quizás intenten desaparecer, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie conozca su historia. La realidad es que muy pocos lo lograrán. Este mundo no perdona las deudas. También están las familias de estos individuos. Madres que no saben si sus hijos están vivos o muertos. Esposas que esperan llamadas que quizás nunca lleguen. Hijos que crecerán sin entender completamente qué pasó con sus padres. El costo humano de estas guerras territoriales siempre excede lo que muestran los números oficiales.
Las próximas semanas serán determinantes para entender hacia dónde evoluciona esta situación. El grupo que tomó el 1200 corredor necesitará consolidar su presencia, ganarse, aunque sea una aceptación forzada de los habitantes, y establecer las nuevas reglas del juego. El grupo que perdió tendrá que decidir si intenta recuperar el territorio o si acepta la derrota y se concentra en defender lo que le queda. Cualquiera de las dos opciones implica riesgos considerables, y las autoridades, atrapadas entre la necesidad de actuar y la realidad de sus limitaciones, deberán encontrar un equilibrio entre contención y acción decisiva.